lejos, siempre detrás de una pantalla. Hay gente que trabaja, que noche y no descansa. Sigamos trabajando en movimiento, somos los que estamos atrás de la televisión, imagen de trabajo. ¿Cómo les va? No soy Abigail Lasalle, soy Leonardo Greco, pero el programa es el mismo, se toma vacaciones, tiene derecho, hasta de eso vamos a hablar en el día de hoy. Porque esto es Imagen de Trabajo, por C5N, pasada la medianoche, y estamos con Mariano Recalde, un senador. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de reforma laboral que incluye las vacaciones, vamos a hablar de un tema que debería ser grato, una reforma laboral como están teniendo algunos países, con bendiciones para el trabajador, y sin embargo las maldiciones se acercan. Sí. Efectivamente, las vacaciones es uno de los puntos que esta reforma laboral quiere modificar, y para peor para los trabajadores. Es una reforma laboral muy ambiciosa, enorme, tiene más de 200 artículos, toca muchísimos temas, no solamente los que hacen a la vida cotidiana del trabajador en su lugar de trabajo, sino también temas que tienen que ver con aspectos procesales de los juicios, con los accidentes de trabajo, con el sistema sindical, y hasta meten una reforma tributaria en el derechos medio. Individuales también se tocan, que muchísimos derechos individuales, aspectos constitucionales. Sí, y es una reforma que toca derechos de la Constitución. Piensan que cambiando las leyes la Constitución desaparece, la Constitución sigue estando. Dicen que quieren combatir lo que ellos llaman la industria del juicio, y lo que generan con estas reformas va a ser más litigiosidad. Es una reforma que ellos la plantean, el gobierno la plantea como una reforma moderna y pensada para crear empleo. Mentira, las mentiras de siempre. No tiene nada de moderno, son las mismas reformas de los 90, y en algunos casos nos retroceden a normas de principio del siglo pasado. Con la jornada de trabajo hacen modificaciones a la ley, a la última reforma que se hizo a la ley de jornada, y dejan la redacción como estaba en 1929. O sea, derogan las actualizaciones que se hicieron en el 2010 para dejar la redacción de 1929. Y además que no tiene nada de que copia reformas que ya vimos con Menem, con Macri, en la dictadura militar. Reformas también vuelven a la redacción que le dio la dictadura militar a la ley de contrato de trabajo en algunos puntos. No hay una sola palabra que hable de cosas del futuro, de inteligencia artificial, de robótica, la palabra algoritmo no está en todo el articulado. No se habla de algo que puede ser moderno, que es cómo regular las nuevas relaciones familiares, las responsabilidades que tienen los padres. No se toca algo que se viene planteando en todo el mundo, no solo en la Argentina, a través de muchas iniciativas, que es empezar a reconocerle al padre derechos que tienen que ver con la paternidad y la obligación que tiene de compartir las responsabilidades de cuidado. Hablaste del algoritmo, y en las redes se comienza a ver algo de información. Sabemos el poder que tienen también sobre las redes, pero también salen tapes como este. Compartirlo con nosotros. Quédate que te cuento cómo es el proyecto de reforma laboral de Milei para hacer más precaria la vida de los que laburamos. Se eliminan derechos laborales, el que pierde sos vos. Si tenés la suerte de tener un empleo formal, te cambia la jornada. Te mueven las horas, te parten las vacaciones y te atan el sueldo a cosas que no controlás. Y si ya trabajás en la informalidad, te van a presionar para imponerte condiciones cada vez peores. Los que pueden impedir que esto suceda son nuestros representantes en el Congreso Nacional. Fernando Monguillot acaba de ser elegido para representar a los catamarqueños en el Congreso. Bueno, con el 41% de los asalariados catamarqueños en la informalidad, sin derechos ni beneficios, Monguillot parece querer legalizar esta precariedad. En criollo, la pregunta es simple: ¿a quién beneficiará Monguillot en la votación por la reforma laboral? Bueno, para ser capcioso, será un nuevo Quader, y así pasa también con muchos compañeros, que esto es lo que más duele. El justicialismo a veces toma caras que no son las más lindas. Lo hemos tenido a Carlos Menem. Entonces, ¿nuevamente puede haber un Quader? Esperemos que no.
Hoy el bloque peronista en el Senado, hablo del Senado porque la Cámara de Diputados es más complejo y no conozco en detalle la nueva composición, es mucho más amplia además la cantidad de diputados que hay. Pero en el Senado tenemos un bloque de 28 senadores, que eso está firme y unido y convencido en rechazar esta reforma. Necesitamos sumar 8 más para que no se trate. ¿Y por dónde están esos sueños? Esos 8, hay, el ex compañero de Cuader, Camau Espínola. Claro. Y otros senadores de partidos provinciales que podrían acompañar a algún sector del radicalismo tal vez. No perdemos la esperanza de convencer a ese número que nos falta para bloquear una reforma de esta naturaleza, que tiene cosas escandalosas. ¿Qué tan incómodo es tener a Patricia Bullrich en el recinto? Sí, incómodo para la gente. Es incómodo porque es una mina que viene a atropellar, ¿no? y a sacar las cosas a los empujones. Puedes decir para la gente, pero también respirar el mismo oxígeno sí, pero debe costar. Sí, es parte de la responsabilidad que uno tiene. A mí lo que me preocupa no es tener que discutir o tenerla cerca yo, sino que lo que ella empuja y las modificaciones que pretende en las leyes laborales que van a perjudicar a la gente. Yo me tengo que preocupar por eso. También, no el poder real, representa el poder real, porque sabemos muy bien por la historia, Revolución del 55, entramos en el Fondo Monetario, no es Aramburu el que quería todo esto, lo quiere un poder real. Y así pasó con Menem, y así pasó con varios, con Macri, y ahora lo vemos desenmascarado al poder real con Milei. Patricia Bullrich es una de las representantes de ese poder real que siempre necesitó de esto. Sí, y no, particularmente reducir el costo laboral. Tener mano de obra barata es un objetivo que siempre tuvo el poder real. Mano de obra barata para ganar más plata, pero además mano de obra barata y sometida para tener más poder y tener disciplinados y sumisos a los trabajadores. No quieren que el pueblo se organice, que tengan sindicatos, que peleen por sus derechos. Cuanto más sometido y disciplinado, mejor. Y esta reforma laboral apunta a las dos cosas. Por supuesto que reduce derechos que son un costo para los empresarios y va a aumentar las ganancias de los empresarios, o va a aminorar las pérdidas que están teniendo, porque hoy las empresas, la mayoría de las empresas de la Argentina, particularmente pymes, están pasando un momento muy difícil. Están pasando mal, pero no porque los trabajadores tengan derechos, no porque tengan aguinaldo, vacaciones, sino porque abrieron las importaciones, porque se cayó el mercado interno, no hay consumo, no hay ventas. Techint, Mercado Libre, estamos hablando de las enormes. Ahora le está tocando a Paolo Roca saborear el chocolate amargo que eligió que él fue parte de los que eligió para la Argentina, ¿no? Pero te decía, es una reforma que además de abaratar la mano de obra, lo que busca es eliminar todo tipo de barrera que limitaba o que morigeraba el poder de los empresarios por sobre los trabajadores. El derecho a huelga. Estábamos hablando de la Constitución. El derecho a huelga, la organización sindical, los delegados, la tutela sindical, los convenios colectivos, todo quieren destruir. El financiamiento de los sindicatos. Y además, en las relaciones individuales también van eliminando derechos de los trabajadores que hacían a su dignidad. Que tenían que ver, por ejemplo, acá lo traje copiado para repetirlo textual. No traje los anteojos, pero me lo acuerdo. ¿Querés esto? No, está bien. Son para ciegos, pero fíjate, a ver. Sí. Es una lupa. No, pero por ejemplo, para que se entienda, ¿no? El ensañamiento que tiene un condimento de clase esta reforma antiobrera muy fuerte. Elimina un párrafo de un artículo que es el que reconoce los poderes o el derecho de los empresarios a organizar las tareas, a ejercer poder disciplinario, ¿no? Es raro en un contrato bilateral, dos partes iguales, uno puede sancionar a la otra, claro, ¿no? Aplicar una sanción, un apercibimiento, una suspensión.
hay subordinación. Dice, bueno, tenés poder disciplinario, tenés poder de organización, tenés poder de dirección, de dar órdenes. Órdenes. En un contrato, nosotros lo tenemos naturalizado, pero en un contrato de dos partes, que uno le dé órdenes al otro, no es normal. Claro. La palabra sería directivas. Por algo, o directivas incluso. Un inquilino no le puede dar directivas claro. al locador No. ni viceversa. Para nada. No, se pactan las condiciones y listo. Bueno, pero en el contrato de trabajo está permitido, hay una subordinación, bueno, uno organiza, dirige y está bien. Lo que dice la ley es que siempre se cuidará de satisfacer las exigencias de organización del trabajo en la empresa y el respeto debido a la dignidad del trabajador a la hora de dirigir, organizar o sancionar. Y sus derechos patrimoniales, excluyendo todo abuso del derecho. Lo aclara la ley, ¿no? Algo que es obvio, pero que lo borran esto. ¿Qué quieren decir? ¿Que ahora se puede atropellar la dignidad del trabajador y se puede abusar del derecho de mandar, organizar y sancionar? Así todo el tiempo hay modificaciones. Otro artículo establecía una regla general, muy obvia, que dice, cuando una cuestión no está resuelta en la ley, hay que interpretarla de acuerdo con los principios generales del derecho, que los de la equidad, la buena fe y la justicia social. El principio de justicia social. Eliminan la palabra justicia social. Claro, que la odian. ¿En qué esto ayuda a bajar el costo laboral? ¿En qué esto ayuda a que haya menos juicios? ¿En qué esto ayuda a crear empleo? Todas mentiras. Ya nos las dijeron en los 90, nos las dijeron con Macri, con De la Rúa, que además estaban los mismos funcionarios, ¿no? Patricia Bullrich ahora defendiendo la reforma laboral y como la defendía cuando era ministra de Trabajo de la Rúa. Porque hay que acordarse de esta cosa. Sí, claro. Patricia Bullrich era ministra de Trabajo de la Rúa, después ministra de Seguridad de Macri y ahora ministra de Seguridad de Milei y ahora senadora. 13% de los jubilados. ¿Le sacó? Le sacó. Defendió literalmente. eso. Defendió eso y luchaba contra los representantes sindicales. Literalmente. Siempre que avanzaron con estas reformas decían, no, es para que los empresarios contraten más trabajadores. Si uno baja el costo laboral, no tienen miedo de contratar. Mentira. ¿Y qué pasó? Cuando bajás el costo laboral, ganás más plata, no es que contratás más gente. Nunca se creó empleo con la flexibilización laboral. Y así terminó De la Rúa. Ni en la Argentina ni en el mundo. Con Menem se triplicó el desempleo, De la Rúa ni hablar. Con Milei, hace un año tenemos una reforma laboral brutal de la ley Bases, que eliminó un montón de derechos, y no se creó un solo puesto de trabajo, al revés, se perdieron 250.000 puestos de trabajo. ¿Y cuándo se creó empleo? Al revés, mirá. Había doble indemnización, había salarios altos, se recuperaban derechos laborales, era el trabajador estaba bien protegido, se crearon 4 millones de puestos de trabajo. Sí, claro. Durante el 2013 y el 2015. Entonces no pasa por ahí la creación de empleo. La creación de empleo pasa por tener una economía que crezca, una economía que priorice el trabajo argentino, que priorice la industria nacional, la producción nacional, y no esta economía que desintegra a las empresas. Por más que hagan costo cero, los empresarios van a seguir cerrando, como está pasando hasta ahora. Más de 20.000 empresas cerraron desde que Milei gobierna. Estamos en un momento en que algunos, los que pueden, se toman vacaciones, pero también vemos lo magro, que es cuando uno ve imágenes a través de esta pantalla, de tantas, de lo magro que es ser un empresario del turismo, atender hoteles que están vacíos, playas que están vacías, carpas que están vacíos, teatros que están vacíos, y las vacaciones de la gente que también las quieren reformar. Veamos ahora este informe. Quédate que te cuento cómo es el proyecto de reforma laboral de Milei para hacer más precaria la vida de los que laburamos. Modernización laboral, dale, contame otro chiste mientras me sacás los derechos. Te juran que tus vacaciones van a seguir como siempre. Sí, claro, como siempre, pero en formato picadito. Hoy tenés un bloque entero para descansar de verdad. Haces un cambio, dormís, desconectás, volvés persona. La modernización, que te lo corten en fetas tus días. Una semana por acá, otra cuando se alinean los planetas, o cuando a la empresa le venga bien.
Dicho en criollo, con 7 días no alcanzás ni a armar la valija, mucho menos a descansar. Y si te lo van dosificando, vivís cansado, pero legalmente descansado. ¿Y por qué es un problema? Porque el descanso continuo te baja la ansiedad y te cuida la cabeza. Fragmentarlo te deja hecho un paquete, pero un paquete productivo, eso sí, ¿eh? Entonces decime, ¿vacaciones para recuperarte o vacaciones a la carta del patrón? Milei hace lo que el Fondo Monetario le ordena. Y vos, mismo esfuerzo, menos plata. No es modernización, no es reforma, es precarización. Bueno, también él viene de Davos de trabajar intensamente y se tomó unas vacaciones, está cantando en los teatros de Mar del Plata, lo recibe la gente con un aprecio impresionante. Nos quieren distraer con esas cosas para que hablemos de las boludeces que hacen los teatros y cuando tenemos que estar discutiendo estas cosas. El informe buenísimo. Y le agrego un dato más. Otra cosa que hace el proyecto de ley de reforma es que el empleador, que es el que define cuándo te tomás las vacaciones, lo puede hacer en cualquier momento del año, pero además antes tenía que avisarte por lo menos con 45 días de anticipación para que vos te organices y programes. Claro. Ahora achicaron el plazo, 30 días de anticipación. Todo así, pequeñas modificaciones en contra de los trabajadores. Y siempre con el paraguas la excusa que los juicios laborales. Decime, por ejemplo, otra modificación de las cientas que hay. Eliminan la cuenta sueldo y eliminan la gratuidad y la posibilidad de disponer libremente de la plata sin topes ni restricciones. Viste que a veces en algunas cuentas no te dejan sacar más de... Es cierto. Bueno, las cuentas sueldo son gratuitas hoy por ley y no tenés topes de retiros. Puedes retirar todo el sueldo el día que quieras. Modifican eso. Eliminan la gratuidad y los y la eliminación de los topes. Además de ampliar la posibilidad de que el sueldo se pague no solamente en cuentas bancarias, sino en billeteras virtuales. Claro. No, pero también en mercadería, con un porcentaje mucho mayor del que se permitía. Sí, vuelven algo parecido a los tickets canasta. Claro. Como lo denunciamos mucho, como fue tan escandaloso lo de los tickets canasta, y cuando lo presentaron los anteproyectos generó bastante rechazo, le cambiaron la redacción, lo disfrazaron un poco, lo llaman vales de comida y la posibilidad de que te dé el empleador, te pague la comida en los negocios de la zona del lugar de trabajo. Es lisa y llanamente un ticket canasta con otro nombre. Estabas hablando de los sucesos tristes que hemos vivido los argentinos desde la década del 50, con querer volver a 1912. Pero existió un Néstor Kirchner que pudo cambiar de un plumazo todo esto. Quiere decir que puede haber esperanza. Hasta pueden ganar con esto, pero un día se puede caer todo esto y volver a ser virtuosos. Mira, te digo, muchas de estas reformas las hizo la dictadura en el 76. Y muchas de esas reformas o esos derechos que se perdieron con la dictadura, mucho más atroz y violenta que esta situación antidemocrática, por cierto, de gobierno de Milei, la pudimos superar y dejar de lado y tener un país con pleno empleo, con el salario en dólares más alto de Latinoamérica, con derechos, con empresas que ganaban plata, que recuperaba recursos estratégicos como YPF, Aerolínea, el Correo, AISA, todas cosas que parecían imposibles en algún momento. Pero necesariamente tiene que explotar todo como explotó en el 2001. No necesariamente tiene que explotar porque todo. Es doloroso. Nadie quiere que explote todo. No. Nadie quiere que explote todo. Ojalá la gente vaya advirtiendo, tomando conciencia. Cuanto más programas como este, que cuenten con esos informes de qué se trata la reforma, más fácil es que la gente vaya tomando conciencia y empiece a elegir otros rumbos. Hablabas de informes, mira, argentina. Tenés este otro. Como ya sabrás, todos los días nos enteramos de un nuevo cierre de empresas.
bajan las persianas no por el costo laboral, sino porque el país de Milei se transformó en un colador. Mientras en todo el mundo defienden sus industrias, acá nos inundan de productos importados. Además, como vos sabés, no alcanza la guita y el consumo está por el piso. ¿Cuál es la consecuencia? 2 más 2 son 4. Las empresas quiebran y vos perdés tu trabajo. La lista es interminable y presta atención a este dato porque desde que gobierna Milei cerraron más de 19.000 empresas y se perdieron casi 280.000 puestos de trabajo registrados. Y solo en el sector textil han cerrado 380 empresas y se han perdido 11.500 empleos registrados. La reforma que Milei propone no frena el derrumbe del consumo y no salva a una empresa que ya no puede vender. Si la economía se frena, no hay reforma que te proteja del despido. El problema no es tu contrato. El problema no son tus derechos laborales. El problema es que el modelo de Milei es como un Pac-Man que se va deglutiendo la producción nacional y dejando al trabajador sin laburo. Milei hace lo que el Fondo Monetario ordena. Y vos, mismo esfuerzo, menos plata, no es modernización, no es reforma, es precarización. Pero esto fue prometido y está siendo cumplido y fue refrendado hace poco. ¿Qué pasa con la sociedad argentina? Que aún tiene fe en estas cosas. Bueno, todavía que compra padece. esta idea de que de ese falso sentido común de que si uno flexibiliza los derechos se va a generar más empleo. Pero es mentira, no funcionó como te lo decía. Y lo que hace esta reforma, más que abrir la puerta de entrada a las empresas, en un contexto donde están cerrando todos los días, cierran 40 empresas por día, lo que abre es la puerta de salida. Lo que hace es facilitar los despidos. Una empresa es un proyecto que promueve y facilita y habilita los despidos más baratos. ¿Podés contarnos la experiencia de algunos países, especialmente los nórdicos, que reducen las horas de empleo y les va mejor? O sea, muchos te pueden decir, facilita la vagancia eso, pero el hecho de trabajar 6 horas, de eso trabajar lo decía 5 horas, el actual ministro de Trabajo. ¿por qué decía les va eso. bien con Decía, 5 horas de jornada? ¿Para qué quieren, decía el que hoy hace las veces de ministro de Trabajo, fue a exponer al Congreso y decía, ¿para qué quieren trabajar menos? ¿Para qué? Dice, hay que trabajar más. Hoy la gente quiere trabajar más porque no le alcanza, no Claro. porque le guste trabajar más y no le gustaría tener más tiempo libre. En el mundo se está empezando a distribuir la mayor productividad que genera la tecnología, la inteligencia artificial, la robótica entre la gente. No se la apropian los 4 vivos y el resto sometido. Históricamente, a medida que evolucionaba la forma de trabajar, los trabajadores iban ganando más tiempo libre. Antes se trabajaba de lunes a lunes. Sí, claro, y de sol a sol. Vino y 12 horas, 14 horas, 16 horas por día. Vino después el descanso dominical. Después vino la jornada de 8 horas, por la que se luchó muchísimo, muertos, grandes luchas en todo el mundo por las 8 horas de trabajo. Esta reforma la viene a eliminar también. Es una conquista social mundial. Después vino el descanso, lo que se llama el sábado inglés o descanso hebdomadario, no sé por qué tiene ese nombre, que era trabajar hasta el sábado al mediodía. Ya en la mayoría de los lugares se trabaja de lunes a viernes. Y a medida que se vaya necesitando menos trabajo humano para producir lo mismo, es lógico que discutamos cómo ir reduciendo el tiempo que uno está a disposición de una empresa y teniendo más tiempo libre para lo que se le cante, estudiar, descansar, hacer deporte. El ocio mismo, ir al tan teatro, necesario. Hacer nada. Sí. Eso es moderno. Hacia eso tenemos que discutir cómo hacer para que la mayor productividad que se genera producto de las nuevas tecnologías la aproveche la mayoría de la gente y no solamente los dueños de los medios de producción. Bueno, vamos concluyendo, pero yo te voy a hacer un regalito que tiene que ver con el libro que te di, el que yo escribí, que ¿De hablar se bien? llama... Claro, habla bien, che, y ahí explico. Hebdomadario, que no es un bicho que existía en la prehistoria. Claro, bueno, no, hebdomadario significa una vez por semana. Claro. Significa eso, y por eso el sábado hebdomadario. Quiero hacer un reconocimiento enorme a la herencia que vos tenés, que te la dejó tu papá, un abogado laboralista, un diputado, un hombre que siempre estuvo al frente de este tipo de luchas, de los derechos de los trabajadores, y que vos heredás también, en nombre de él,
es que también debes estar haciendo todo esto. Esto voy a lo familiar, ¿no? Pero ¿cuánto debe sonar en tu cabeza las palabras del viejo, no? No, sin ninguna duda. Te diría que repito casi todo lo que escuché. Agrego poco de mi propia creación. Sí, sin ninguna duda es una continuidad y también un homenaje. Quiero tener yo la esperanza de la que hablábamos hace un ratito nada más, de que todo esto puede cambiar, para lo cual, y ahora ya me meto en lo político, tiene que haber una propuesta sólida, enorme, muy peronista, Claro. como para poder tener el número suficiente de votantes y lograr un poder que se logra solamente de este modo, como lo logró Perón con el 60, Cristina con el 54, un apoyo que tuvo Néstor del 70% a los 3 meses de ser presidente, algo así. Llegó con el 22%. Por eso, Con menos votos que desocupados. a los 3 meses ya tenía Totalmente. Y se el fue 70%. Y se fue con una aprobación altísima. Sí, claro, lo mismo que Cristina con una plaza llena. Bueno, exacto. pero todo esto Presidentes así queremos. debe estar que se atrás de vayan. una propuesta más que de una persona. Absolutamente. Y esa propuesta está. El O peronismo sea, que hablemos tiene- de cosas internas. No, pero ¿Cómo el está el peronisteo? El peronismo primero que tiene una filosofía, una doctrina y un norte que es claro, ¿no? ¿Qué intereses defiende? ¿Qué banderas levanta? Y esas no cambian. Después lo que hay que actualizar en palabras cotidianas, cómo se refleja eso en propuestas concretas y puntuales, pero nosotros seguimos sosteniendo la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, palabras bastardeadas por este gobierno. Somos Sí, la claro. contracara de eso. ¿Cómo se expresa hoy la justicia social? Bueno, con una jornada de trabajo más reducida y no trabajando con este banco de horas que dispone el empresario y que te pone el horario que se le cante cuando se le canta. ¿Cómo se expresa la justicia social? Con jubilaciones dignas, no con reforma previsional como la que propone Milei. Y así con cada una de las cosas. Después hay que ir ayornando, pero nuestras banderas están. Y eso es lo que tenemos que convencer a la gente, que más allá de en qué propuestas concretas se traduzcan, nosotros defendemos un rumbo del país. Y este gobierno, el rumbo completamente contrario, de ser colonia, sometido a lo que define a Estados Unidos, a defender los intereses de otros, no los nuestros, a priorizar la especulación financiera, no la producción del trabajo nacional, la cultura de hacer la plata fácil y no la cultura del trabajo. Hasta los libros más sagrados, digo, de todas las religiones, hablan de pensar en el otro, no son tan individualistas. Eso que Cristina, que tiene que estar libre, ¿no? Sintetizó con que la patria es el otro. Claro, bueno. Es nuestra filosofía. Eso es la filosofía del individualismo, el sálvese quien pueda. Que Mirá la si pandemia Moisés, lo que decía, él quiere tanto a Moisés, que hubiese dicho, sálvese quien pueda, y cruza el desierto solo. No, olvídate. Bueno, esto y en la es de pandemia locos. decían que se muera, que tenga que morir. Sí, claro. Y nosotros no, tratemos de cuidar a todos. Con las aciertos y errores de la administración, una situación como esa, ¿no? Pero qué distinta son las miradas, eso digo. Nosotros tenemos una mirada completamente distinta. Eso es lo que tenemos que lograr, que la gente incorpore, acepte o defienda. Que lamentablemente, por muchas razones, terminó eligiendo algo nuevo, distinto, que supuestamente venía Y refrendando lo que es lo más curioso. No la a provincia ser de Buenos abajo Aires, contra pero- la casta y terminó siendo más casta que la mona, ¿no? Sí, sí, porque mirás personajes como Sturzenegger, la misma Patricia Bullrich, que la mencionábamos, está lleno... Scioli, Guillermo Franco, todo casta, pero de derecha, de la peor, de la oligarquía. Antes así lo llamábamos en los 50. Claro, bueno, lo que hay que saber es un poco eso, ya que estábamos hablando del castellano. ¿Qué es oligarquía? ¿Qué significa? Lo que significa la monarquía. Bueno, aprender un poquito de esto no está de más. Inclusive las redes sociales te pueden ayudar a que le preguntes eso, la inteligencia artificial, saber de qué se trata y qué significa la justicia social. Mirarla desde el punto de vista religioso, si querés, pero ¿qué significa? El Papa Francisco, que tanto hablaba de esto, Sí, pero además- mirado como el representante del maligno en la tierra. Es Así lo insólito. llamó Milei, sí. Es insólito que nos pase esto, Insólito. llegar a este grado. Tendrá que ver también Pero mucho la esto, justicia ¿no? social, además, es un valor universal. Sí,
está en el Tratado de Paz de Versalles, en la creación de la OIT, se incorporó en la Constitución Nacional. O sea, lo pueden eliminar de la ley de contrato de trabajo, pero está en la Constitución Nacional. No se puede eliminar la Constitución por ley. Es parte de nuestro pacto social. Este gobierno se viene a llevar puesto todo. Por eso digo que es bastante antidemocrático. Bueno, otro consejito, no agarren la Constitución, ni siquiera hace falta comprarla. Escriben acá Constitución Nacional y yo recomiendo el 14 y el 14 bis. ¿Vos? Los artículos. También, pero empezando por el artículo primero, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno adopta la República Argentina? ¿Qué tipo de sistema de gobierno? Representativo, republicano y federal. Este gobierno desconoce la representación, la república, la división de poderes, las provincias. Hay que recuperar la vigencia de la Constitución. Nosotros juramos defenderla, Milei también. Hay que hacer honor a ese juramento. Mariano, muchas gracias por estar con gracias por la nosotros. invitación. ¿Querés mis anteojos? No. No, está bien. Bueno, le agradecemos mucho a ustedes también. Abigail Lasalle va a estar ya la semana que viene. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros como todos los viernes a la medianoche en Imagen de Trabajo. Chau. Atrás de la